¿Cómo llegamos hasta aquí? Ringo Starr, un músico que merece de verdad reconocimiento. Ringo Starr, hablemos brevemente en esta cápsula de quién es él como músico. Acompáñame, soy tu Gabriel. Ringo Starr, baterista de la nada famosa banda de los Beatles. Ringo siempre ha sido el final, a veces ninguneado, muchas veces poco valorado. Hoy que está tan de moda poner en los comentarios de las redes sociales underrated, alguien que no ha sido valorado lo suficiente se le llama underrated. Y Ringo Starr es quien encabeza la lista de los músicos, de los artistas underrated, o sea, que merece reconocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué merece reconocimiento Ringo Starr? En primer lugar, porque fue miembro de una banda legendaria, querámoslo o no, la gran mayoría lo reconoce, tarde o temprano lo reconocemos. Todo amante de la buena música llega a un punto, tarde o temprano, que reconoce la grandeza de los Beatles. Fueron los primeros, querámoslo o no, fueron los pioneros, abrieron brecha en muchos sentidos de lo que ha sido la música popular, el rock y muchos otros tipos de música. Hasta el thrash metal, hasta el metal progresivo, lo que tú quieras, tiene su origen en los Beatles. Fueron los primeros y hay que reconocerlo. En otro video he dicho que a mí me incomodaba mucho de joven esto, que eso fue lo que a mí me alejó de los Beatles en primer momento. El hecho de que los fanáticos, la Beatlemanía, los idolatrara y que no hubiera otra cosa más que los Beatles. Entonces a mí me acatarró, me atosigó eso. ¿Qué es lo que pasa con YouTube? A mí YouTube lo reconozco que es una gran banda, ya hablaremos de ellos en este canal, pero a mí me tienen acatarrado. O sea, es que cuando aparece YouTube lo ves hasta en los cereales y eso a mí se me hace abusivo la mercadotecnia que usa YouTube, que enferma, a mí me enferma la verdad. Y reconozco que son una buena banda. De repente quiero oír algo de ellos, pero hasta me da la superstición de que si empiezo a oírlos van a sacar un disco y te van a inundar, ¿no? Y eso es lo que ha sido para mí algo no muy bueno de YouTube, pero es una gran banda. En ese sentido a mí me pasó con los Beatles, pero ya después lo seguiré platicando acerca de ellos. Vayamos a Ringo. Ringo, el que tiene el mayor reto es Ringo Starr, porque indudablemente el talento, la genialidad de una dupla como lo fue, lo digo es porque la música no pasa, de Lennon y McCartney, pues es que es una cosa apabullante, es una cosa pues, que todo el mundo admiramos. Qué química hay entre dos almas, entre dos seres humanos que juntos hacen música tan maravillosa. Después tenemos que John por su parte y Paul por su parte han hecho y eran músicos que aportaron aún más a la música, que exploraron otros territorios y que siempre fueron muy populares y muy comerciales, en el buen sentido, o sea, aceptados por todo el mundo por su buena música. Por otra parte, teníamos y tenemos, lo vuelvo a repetir porque la música no pasa, a George Harrison, el Beatle místico, el Beatle silencioso, callado, como la mercadotecnia de la industria musical empezó a funcionar con los Beatles. Él era el Beatle silencioso, el Beatle discreto, el Beatle serio. Él también aportó gran creatividad y material a la historia de la música, George Harrison, no con la avalancha de creatividad, de la cascada, del diluvio de creatividad que tiene Lennon y McCartney, pero George Harrison en su lugar ha aportado joyas imborrables para la historia de la música. Entonces, ¿qué ocurre con Ringo? Ringo sucede que, primero, el lugar del baterista siempre es un poquito, ellos mismos se sienten como que los menos atrayentes, como que siempre en el ambiente musical las chicas o las películas quizá le dieron más notoriedad al vocalista
al guitarrista, a los que están enfrente. Y el baterista siempre se quedaba como en un segundo plano literal y en un segundo plano en relación a las chicas. Sabemos que esto no es una regla, pero siempre ha sido así. Quien da la cara generalmente es el vocalista principal, ¿verdad? En este caso tenemos un grupo como los Beatles en el cual los cuatro son igual de carismáticos. Igual de carismáticos. Y quizá el Beatle serio y el Beatle callado era Ringo. No tanto George Harrison, sino Ringo. Ahora, Ringo tiene una cualidad maravillosa. Como dije en otro video, ya grandes bateristas han resaltado la importancia de Ringo Starr en sus vidas, la influencia gigantesca de la forma de tocar de Ringo Starr en grandes bateristas de bandas como Dream Theater, por ejemplo, pero casi toda, Phil Collins, por ejemplo, también nombra a Ringo Starr. ¿Por qué? No nada más por lo que él asentó de bases rítmicas para el futuro de toda la música popular y del rock, de todas las variantes del rock. Y no es exagerar, es verdad. Yo me he embarcado estos días también a reescuchar los álbumes de los Beatles, concentrándome en Ringo Starr. Y yo, baterista incipiente o alguien que intentó tocar la batería y que pues tocaba ritmitos muy sencillos, el solo hecho de que tú te pongas dentro de una batería e intentes hacerlo, te empiezas a dar cuenta del valor. Y hay un valor fabuloso y maravilloso en Ringo. La fineza, la sutileza. Esa sutileza, eso que casi parece que no se hace presente en la batería en algunos momentos, hace que se sostuviese toda la estructura de la música de los Beatles. Y esto también ha sido dicho por grandes músicos como Bowie, como Gabriel, como el mismo Phil Collins, como los músicos de Dream Theater. Todos ellos saben, porque son músicos que saben de música, que sin la base rítmica, lo ha dicho también Keith Richards, sin Charlie Watts no es lo mismo los Rolling Stones, y eso lo estamos escuchando ahorita. Tienen a un baterista competente, pero no vas a poder sustituir el talento de un Charlie Watts. Y dices, pero es que si no está difícil lo que hacen. O sea, claro, cualquier baterista competente podría hacer los ritmos y las figuras que hace un Charlie Watts o un Ringo Starr sin ningún problema. Pero he aquí, mis queridos amigos, que no se trata de qué tan difíciles son las notas para tocar. Eso era ya algo que llevó Frank Zappa a un extremo grandioso, pero también que yo siento que ha sido interpretado como un poquito de soberbia también. Claro, yo sé que Frank Zappa también es un músico legendario, ¿verdad? No lo estoy criticando, al contrario. También Frank Zappa es alguien que es necesario en el curso de la música. Pero creo que muchas veces nos vamos mucho por el virtuosismo. Y virtuosismo no quiere decir que nada más siendo virtuoso vas a hacer buena música. Tenemos grandes ejemplos, incluso desde los Beatles hasta ahorita que lo menciono, Phil Collins es un baterista que muchas veces no te está invadiendo la canción, pero qué importante es su forma de tocar. Escúchalo a Phil Collins ahora que he hablado del nuevo álbum de Tears for Fears, The Tipping Point, un excelente álbum. Recuerda, por ejemplo, Seeds of Love, que es otro gran disco de Tears for Fears, con una portada muy, muy recordando Sgt. Pepper's, que salen los dos, Kurt Smith y Roland Orzabal, uno sosteniendo un girasol y el otro creo que un reguilete o algo así, y unas montañitas atrás, un solecito, muy, muy estilo Sgt. Pepper's y muy estilo Little Creatures de Talking Heads. En ese álbum, el primer track, Woman in Chains, una maravillosa canción, toca la batería Phil Collins. ¡Qué maestría! Y es una canción tranquila, es una canción que tú dirías no tiene ninguna complejidad. Es que la complejidad es ser fino. La complejidad más grande es ser sutil, saber dónde vas a echar todo el impacto, dónde vas a ser totalmente John Bonham y dónde vas a ser Manu Katché. Manu Katché, también uno de los más grandes bateristas, que yo
había aprendido que lo había descubierto Peter Gabriel o la gente de Peter Gabriel y que la primera vez supuestamente había tocado en el disco clásico de Soul de Peter Gabriel, pues no fue así. Manu Katché tocó primero en el álbum de Arcadia, So Red the Rose, de uno de los miembros de Duran Duran, un disco también que te recomiendo revisites y si no lo conoces, escúchalo. Arcadia, So Red the Rose. Qué disco tan importante, no nada más para la época de los 80s, porque todavía está toda la vibra de los 80s, sino de la historia de la música. Además toca Herbie Hancock, Sting, ¿quién más? Creo que este percusionista, ¿cómo se llamaba? Rafael de Jesús, David Van Tighem, que es un gran percusionista, un gran creativo, David Van Tighem para la batería y las percusiones, muy de performance, muy como Laurie Anderson. También te lo recomiendo mucho que lo busques a David Van Tighem. Pero Ringo es la batería y la batería es Ringo. Ringo de verdad, su forma de tocar es él. Él no puede tocar, no es que no pueda tocar de otra manera, pero es que él es tan sincero en su ser que eso lo refleja en su forma de tocar la batería, Ringo Starr. Una de las cosas que yo veo en Ringo es, y en todos los miembros de los Rolling Stones, de los Beatles, pero es que también los Rolling Stones son muy sinceros, pero es que los Beatles tienen por ejemplo, dice Paul y John que ellos querían hacer canciones y que todo el mundo las cantara. Ellos no tenían idea de un contrato de discos, no tenían idea de los derechos de las canciones, de que tuvieras una editora que te cuidara tus canciones, de una disquera, no tenían la menor idea. Hasta que conocieron a alguien que, gracias por el Eterno, los condujo por el buen camino y les dijo, no sabe nada de eso, ¿verdad? A ver, yo les voy a enseñar. Y gracias al Eterno, que de veras a la divinidad de que cuida a los Beatles. El caso es similar con Bob Dylan. Bob Dylan dijo, pues yo nada más escribo canciones y quiero cantar. Y han sido sinceros, queridos amigos. A lo largo de la historia hemos comprobado que no era nada más hablar por hablar, de yo nada más quiero expresarme. No, ellos de verdad lo único que querían era cantar sus canciones. Paul, John o Bob Dylan. Y velos hasta ahora quiénes son. Ringo Starr es una persona que se me hace a mí, yo no me había adentrado tanto en él. La verdad es que a veces yo en mi inmadurez de joven yo pensaba que era un poco no muy inteligente, como muy soso, siempre haciendo amor y paz. Pero ya cuando te penetras en él, te compenetras en él, es alguien auténtico, como todos los Beatles. Él es alguien auténtico, es una buena persona, es una persona que además cuando interpreta una canción la interpreta competentemente. Y cuando tú lo escuchas a él tocar, estás escuchándolo a él, estás escuchando su corazón y su ser. Él no podría tocar otra cosa, no porque no pueda, repito, pero porque su corazón no es ese. No porque no pueda, porque técnicamente lo puede hacer lo que sea, pero ese no es su corazón y él es tan fiel, tan leal a la batería es tanto él que él no podría expresar otra cosa. Eso se me hace maravilloso de Ringo Starr. Ya en otra cápsula voy a hablar ya concretamente de los álbumes solista de Ringo, pero les doy un adelanto, parte de lo que pudiésemos llamar la falla de que no hubiesen pegado tanto o no sean tan notorios los álbumes de Ringo Starr es por la producción. Yo siento que claro, cuando tú lees que está Jeff Lynne o que está Phil Ramone, fíjate en esos discos y son los que más han tenido notoriedad, porque son productores de gran talento que saben leer a los artistas y saben conducirlos. Y un artista se sabe conducir por un productor. Pero la mayoría de los discos que no pegaron mucho de Ringo Starr, que son como disímbolos, mucho se debe al productor. Quizá no entendió el mensaje de Ringo, quizá le dio pena conducirlo, quizá lo admiraba mucho por ser Ringo, quizá no tanto, no lo sé, pero ¿por qué? Porque hoy en día sobre todo sabemos, pero se pudo hacer en cualquier momento, si con artistas que no tienen, o bueno, con personas que no tienen nada de talento artístico, cómo los lanzan, cómo los ayudan con la producción, cómo los levantan, ¿cómo no iba a suceder lo mismo con Ringo Starr? Que es un músico.
Por supuesto que eso ya lo hablaré en otra cápsula acerca de los álbumes de Ringo, pero es un adelanto que te quería dar también. Ahora, como he dicho en otra cápsula, es innegable por los grandes bateristas que Ringo Starr es un gran baterista. Nos enseña que no es necesario y no únicamente nos debemos de basar en qué velocidad tiene un baterista, porque entonces sería, por ejemplo, Mike Mangini, quien es ahora el baterista de Dream Theater, que me encanta Mike Mangini. Él es considerado el baterista más veloz. Pero ¿tú crees que eso lo hace un gran baterista? No, y él mismo lo dice, eso no te hace un gran baterista. Y él daba clases en estas escuelas de donde salieron los integrantes de Dream Theater, y no sé si de ahí también salieron los integrantes de Metallica, pero todos son de escuela de conservatorio, conocen música. Entonces, o el profesor, ¿no? El profesor Neil Peart, que en una de las fases de la música, Neil Peart ha sido el gran maestro de personas como Mike Mangini, como Mike Portnoy, como todos los que, como el baterista de Meshuggah, por ejemplo. No existiría la forma de tocar del baterista de Meshuggah sin Neil Peart, ¿no? Y ese baterista de Meshuggah, qué bárbaro, o sea, es una cosa que ya hablaremos también de él, tanto que platicar en este canal, y tanto que agradecerle a Ringo Starr, ¿no? Porque de verdad, qué abrevadero ha sido para todos. Lo dejo aquí porque ya me voy a introducir a lo que son sus álbumes y cómo influyó en la música y cómo influyó en grandes músicos. Pero Ringo Starr, a mí me parece admirable su sinceridad. Es una persona auténtica, es una persona que nunca ha dicho me lo deben a mí, ¿no? Yo fui, quieran o no, el baterista de los Beatles y me lo deben a mí. Como cualquiera, tú sabes, amigo, que estaría diciendo hoy en día, buscando reconocimiento. Ringo nunca ha dicho nada, y yo no sé qué pasa así, porque también a Phil Collins le han hecho eso, y creo que debemos de reflexionar el gran aporte de un gran músico como es Phil Collins. Yo también caí en esa campaña publicitaria de que estaban peleados Peter y Phil Collins, de que Phil Collins había arruinado Genesis. No es cierto, no es verdad. O sea, lo llevó Genesis al proceso, al progreso que tenía que conducir a cualquier banda que busca, que ama la música, que no le gusta quedarse en lo mismo. Han hecho un gran cuerpo de trabajo Genesis. Por supuesto, yo también prefiero la obra con Peter Gabriel, pero de verdad, Genesis con Phil Collins ha sido una cosa maravillosa en su estilo propio. No es nada sencillo, sí es comercial, pero queridos amigos, todos los artistas, hasta Radiohead es uno de los grupos más comerciales que hay. O sea, que la estrategia sea diferente. Dark Side of the Moon de Pink Floyd es el tercero o el cuarto álbum más vendido de toda la historia. Son comerciales, mis amigos. O sea, quitémonos esas ideas. Ellos son millonarios por ser comerciales, o sea, no viven ahí en una cueva, ¿no? Roger Waters es muy contestatario, muy socialista, y es millonario, ¿no? Entonces, o sea, son esas contradicciones que, bueno, lo dejamos para otro comentario. Pero Ringo Starr, disfrútalo mucho, aprende de lo que es un ser humano sencillo, un ser humano que él, a mí me da la impresión que él es tan humano que ni siquiera se considera de los Beatles. O sea, es algo que también admiro de ellos, que tú puedes escuchar ahorita a Paul y nunca hay esas ínfulas de decir, pero es que yo soy Paul McCartney, yo soy John Lennon. John Lennon también era el más contestón, el más aguerrido en cuestiones políticas también, pero siempre fue auténtico, siempre, qué cosa tan destacable de artistas tan destacados, porque cuánta gente, queridos amigos, logra un éxito o dos y ya se siente McCartney, Lennon, se siente David Bowie, dices, no has logrado ni el 1% de estas personas, ¿no? Ringo Starr es alguien que hay que seguir, es alguien que hay que reconocer en su lugar, y hay que reconocer que si estuvo en los Beatles fue por algo, y que obviamente, imagínate, yo creo que el que más ha sufrido, con eso cierro como empecé, ese peso ha sido Ringo, de tener en el mismo grupo a Lennon, a McCartney y a Harrison. Imagínate, qué peso tan grande, pero también gracias a él, fueron esos músicos que fueron, porque se nota la diferencia cuando ellos, cada quien hicieron sus cosas y a veces no estaba Ringo. Y cuántas veces volvieron a tocar juntos en sus proyectos solitarios, porque una banda, como dijo Brian Eno,
tiene que ver mucho con una telequinesis, con una telepatía en el grupo. Y como dije de Tears for Fears, son un dueto. Aunque nos parezca que uno aporta más que el otro, no es así. Porque unidos hacen las cosas que hacen. Y en el arte no importa la cantidad, importa lo que tú estás aportando. Y eso es lo que ha logrado también Ringo Starr, influyendo sobre todo a grandes artistas. Eso no tiene precio. Gracias por tu atención. Si gustas comentar y darle un like a este video para que podamos tener más visibilidad, o alguna pregunta o sugerencia que tengas, te lo agradezco mucho. Gracias, Gabriel.